todos, buenas tardes. La Náusea TV les da una vez más la bienvenida, esta vez con una entrevista que haremos sobre temática de los movimientos sociales en América Latina y en México. Para hablar de este tema, pues me gustaría, invitamos a un colega de la Universidad Nacional, eh, que acaba de titularse en el Instituto Mora como doctor de Historia Moderna y Contemporánea, con un trabajo precisamente sobre movimientos sociales. Y bueno, pues me refiero a Ángel González Granados, buen amigo y bueno, ahora doctor, y que ha también participado en movimientos como estudiante, y creo que dado su interés por el tema, pues nos podrá compartir algunas de sus impresiones y de su análisis sobre el tema. Bienvenido, Ángel, un abrazo afectuoso. Rafa, muchas gracias por la invitación. Acá andamos a la orden. Muy bien, te agradezco que hayas separado un poquito ahí de tu agenda el tiempo, ¿no? Bien, en primer lugar, evidentemente ha habido ya desde prácticamente todo este siglo una discusión con respecto al papel de los partidos políticos en la democracia y a su progresivo debilitamiento frente a la opinión pública. Y es así como no solamente la academia, sino buena parte de las personas que quieren participar en política han puesto la atención en los movimientos sociales. Habrá que decir que en América Latina los movimientos sociales son, por decirlo de alguna manera, ejemplares en el resto del mundo por sus características, por sus implicaciones, por sus consecuencias. Y por lo tanto, pues podemos decir que en los últimos 20 años, en lo que respecta a la política y a la formación política de los jóvenes, los movimientos sociales sin duda han tenido un lugar fundamental. ¿Sí? Es por ello que elegimos este tema, y quisiera yo empezar, Ángel, eh, pues partiendo un poco de la importancia de los movimientos sociales en América Latina. En realidad, ¿qué aportan? En realidad son necesarios. Tú en tus años de estudiante y después en tu formación como doctor seguramente los has estado siguiendo. ¿Qué impresión te causan los movimientos sociales en América Latina? Fíjate que se me ocurre responder a esa pregunta utilizando una analogía que estaba presente en buena parte de la política del siglo XX mexicano, ¿no? Esta bonita frase de quien se mueve no sale en la foto. Y precisamente los movimientos sociales son eso que mueve, que aparece en la foto, ¿no? Son, pues son los esfuerzos colectivos de distintos sectores de la sociedad, que por cierto hay que también tomar muy en cuenta, generalmente las acepciones que se utilizan de los movimientos sociales suelen relacionarlos con movimientos sociales de izquierda solamente, pero también hay movimientos sociales que están por conservar las cosas o por ir hacia atrás en el tiempo, ¿no? Eso creo que es muy importante, generalmente se asocia solamente a los movimientos sociales con la izquierda, pero bueno, en resumen creo que es esto, ¿no? O sea, es mover a la sociedad, ¿no? Los movimientos sociales mueven a la sociedad. Hay algunos contrastes que tienen que ver sobre todo con esto que se llama repertorios de protesta. A mí me gusta más decirles formas de lucha, ¿no? De cómo se van distinguiendo unos movimientos sociales de otros y cómo la irrupción de las acciones colectivas en la vida cotidiana de las personas, pues es lo que va definiendo a los movimientos sociales, por supuesto. No es lo mismo un movimiento social que toma la decisión de no afectar la vía pública a un movimiento que toma la decisión de bloquear la vía pública, ¿no? Las erupciones en las vías cotidianas son distintas, las formas de lucha son distintas, quizás hasta las consignas suelen ser distintas, ¿no? En el caso de los movimientos estudiantiles que yo estudié, esa es una de las distinciones que se puede ir notando, ¿no? Yo me encargué, por ejemplo, de contrastar algunas de las células del 132 en el 2012 en México y a algunas de las células
de los normalistas de las diversas normales del país que participaron en el movimiento por los 43 de Ayotzinapa en el 2014. Y ese contraste pues es notorio, comenzando por una cuestión de clase, continuando por una cuestión de las formas de lucha, ¿no? La analogía que hago respecto a las formas de lucha tiene que ver, por ejemplo, la gente del 132 de Michoacán me contaba que al principio del movimiento en el 2012, ellos pocas veces pudieron manifestarse sobre la acera. Bloquear la acera era imposible para ellos por las condiciones políticas de Morelia, que era pues en ese entonces un gobierno priista. Y del otro lado, pues los normalistas de Guerrero, que comenzaron con protestas muy fuertes e incluso de forma intermedia, pues lograron llegar a bloquear el aeropuerto de Guerrero y a meterse incluso a instalaciones militares en búsqueda y protesta de sus compañeros de los 43 de Ayotzinapa. Entonces, en México la importancia de los movimientos sociales es central, ¿no? Creo que un poco por ahí va también tu participación inicial, Rafa, porque es lo que ha definido la política, no me atrevería a decirlo, por lo menos en los últimos 40 años, ¿no? En algún sentido también el surgimiento del 132 y el movimiento por los 43 de Ayotzinapa son eslabonamientos de rebeliones y de pequeñas insurrecciones que se van, digamos, que van en consecución unas de otras, ¿no? Y que por cierto también ya he visto otros de los programas de la Náusea TV cuando se habló sobre la 4T, pues la 4T finalmente acaba siendo subsidiaria de muchas de las consignas de las demandas, una especie de guante de béisbol que va cachando todas estas consignas y todas estas luchas, ¿no? Entonces, por supuesto que los movimientos sociales son importantes, van a seguir existiendo y al menos, digo, va a sonar un poco obvio o lógico, pero en el caso de los movimientos estudiantiles, pues los movimientos estudiantiles existen desde que hay escuelas y eso de verdad tiene mucho tiempo, ¿no? Tiene muchos siglos. Entonces es importante sí pensar en los movimientos sociales y pensar sobre todo cómo los movimientos sociales van transformando a la sociedad, ¿no? Creo que es parte de la cuestión. Efectivamente, sí, creo que muchas veces cuando analizamos los movimientos desde afuera, desde, ¿no? Tenemos la impresión de que son suicidas, ¿no? Dices, es que estos no van a ganar nada, ¿no? Y no lo digo porque hoy sea un aniversario más de la infausta invasión a Ciudad Universitaria por parte de los granaderos, ¿no? De esta guardia civil que se estrena ese 6 de febrero de 2000 y detiene a cientos de estudiantes que estaban en huelga en la Universidad Nacional y que conformaron el Consejo General de Huelga. Uno los ve de afuera y dice, pues es que perdieron todo, pero cuando los ve uno desde adentro, cuando está uno participando más, con mayor o menor intensidad, lo que vemos es básicamente formación política, lo que vemos son jóvenes que no tenían ninguna experiencia política, que eran muy resistentes a participar en partidos por razones obvias o porque simplemente no había espacio para ellos. Y entonces básicamente encontraron espacios de expresión que al mismo tiempo los empezó a politizar en el sentido de hacer preguntas radicales. ¿Por qué esto? ¿De dónde viene esto? ¿Cuáles son? ¿Quiénes? ¿Dónde? Y entonces uno se encuentra con que posteriormente, ¿sí? Un sector de esos participantes tiene una visión a cierto punto pesimista, pero otros son básicamente activistas, miembros de asociaciones, de grupos de base, participantes de todo tipo de luchas, ¿no? Y digamos, con esta experiencia previa. Entonces podemos decir que de alguna manera sí lo que necesitamos es politización, pues yo creo que los movimientos sociales se han ganado su espacio en eso y además tienen un enorme impacto en el conjunto de la sociedad porque también los movimientos pretenden poner en discusión ciertas cuestiones, ¿sí? Que los medios de comunicación o los partidos o la política institucional simple y sencillamente no tocan, ¿no? En fin, esto es importante y yo creo que las consecuencias se ven
en el presente, entonces en el futuro. Entonces, en todo caso, yo creo que los movimientos tienen un lugar destacado y sin embargo, a pesar de esto, incluso en gobiernos progresistas, ¿no? Como en Brasil o incluso en Argentina, muchas veces se ha mencionado que los movimientos sociales se encuentran en una situación en la cual como es un gobierno de izquierda el que está gobernando, pues de alguna manera les dicen, mejor llévenla tranquilo, pues si somos cuates, vamos todos bien. Pero por el otro, los movimientos tienen una lógica y una dinámica interna propia que te excede los tiempos electorales y los gobiernos. Y entonces resulta que el PT y el movimiento Sinterra, pues a pesar de que pueden coincidir y hacer algunos acuerdos, en el fondo tienen desacuerdos importantes, ¿no? Y esto es otra de las cosas que yo quería que pues, nos comentaras. ¿Qué pasa con los progresismos y su relación con los movimientos sociales en América Latina? ¿Tú cómo ves? Bueno, lo primero es la complicación, ¿no? Hay todavía una discusión en marcha respecto a si se considera este gobierno ya, entre comillas, nuevo de la 4T dentro de los progresismos, ¿no? No sé si te acuerdas, pero al Congreso que fuimos hace unos meses, se hablaba, ¿no? De que ya México no estaba dentro del periodo de los progresismos, que son, pues más bien ya pertenece el gobierno mexicano actual, decían, ¿no? A una etapa distinta de gobiernos. Por ahí se sugiere caracterizarlo como un bonapartismo. No estoy muy seguro de la caracterización, pero de lo que sí estoy seguro es que hay una relación claramente conflictiva del gobierno con los movimientos sociales, ¿no? Es una relación, ¿cómo llamarlo?, de múltiples vías, porque por una parte, en lo simbólico, el gobierno está ganando áreas importantes, ¿no? Está reivindicando luchas del pasado, de por lo menos 30, 40, 60, 70 años atrás, las está reivindicando como parte, digamos, de la lista de pendientes de derechos y de memoria histórica por recuperar o deudas también a pagar, ¿no? La lista de las deudas todavía sigue siendo bastante larga, ¿no? Pero la reivindicación en términos simbólicos es importante, ¿no? Sin embargo, la reivindicación en términos simbólicos no termina por resolver los problemas reales, ¿no? Quizás es el caso, por ejemplo, con la matanza de Acteal, ¿no? Se le reivindica como una fecha histórica, pero no hay una resolución del caso actual sobre la mesa. Es el mismo caso con los crímenes cometidos en este periodo que se conoce como la Guerra Sucia. Los derechos humanos tampoco hay una reivindicación más bien en lo simbólico, pero no hay una resolución de carácter fáctico, ¿no? O sea, los hechos, no hay un avance al respecto. Entonces, esa es por una parte en la cuestión simbólica. Y lo segundo es que ha sido muy peligrosa y conflictiva la relación porque el discurso del presidente en algún sentido también es sumamente abarcativo, por decirlo de alguna forma. Cuando habla el presidente en las mañanas, también de muchas formas está socializando la política con una buena parte de la población. Y entonces esto ha generado conflictos que quizá en este último año han sido visibles a partir de las redes sociales porque no hemos tenido muchas formas que digamos de socializar la política en estos conflictos que son hasta cierto punto risibles, ¿no? Una parte de la militancia de Morena desprestigiando al ZLN sin conocerlo, sin reconocer las demandas, sin reconocer las consignas y en algún sentido también por falta de formación política, ¿no? Otra parte de Morena quizás con la mente un poco más abierta, con un poco más de conocimiento al respecto de las luchas por los derechos de los pueblos originarios, con una postura distinta, ¿no? Entonces, este tipo de resistencias lo que también están generando es un desplazamiento de algunas de las consignas de los movimientos sociales, ¿no? Es peligroso porque en algún sentido ese desplazamiento ideológico yo creo que termina por beneficiar a las derechas, ¿no? Estamos en una etapa insólita. Hace algunos días tuve la oportunidad de debatir con un consejero del PAN y resulta que los panistas ahora se están preocupando, por ejemplo, por los jóvenes, ¿no? Y yo le decía, bueno, pues qué bueno que el Partido Acción Nacional esté en vías de reformar su programa político y ya se está preocupando por los jóvenes, ¿no? Porque, o sea, llevan 2 gobiernos federales y jamás lo hicieron, ¿no? Entonces, creo que una de las reacciones, quizás una consecuencia no deseada
de esta relación conflictiva con los movimientos sociales es que las derechas también están aprovechando las tácticas a nivel discursivo e incluso en las calles y en medios de comunicación, las están adoptando y las están abrazando. Está cambiando algo ahí, se está transformando, ¿no? Eh, Finalmente eso, la consecuencia de esa relación conflictiva entre este gobierno y los movimientos sociales no está beneficiando a las izquierdas ni a la izquierda, ¿no? Se están desdibujando muchas de las posiciones y eso necesariamente no es una responsabilidad que caiga enteramente dentro del gobierno federal o dentro del discurso del presidente. Es una responsabilidad compartida porque las organizaciones siguen sin saber cómo llegar a la gente, ¿no? Siguen reproduciendo discursos que ya no son entendibles, siguen teniendo formas de organización que quizás ni siquiera son deseables o atractivos para la gente, ¿no? Entonces es un problema complejo porque en el escenario político, en la izquierda no se están resolviendo estos temas, ¿no? Entonces, creo que estos ejercicios intermedios podrían, como las consultas o estos plebiscitos, pueden fungir como una especie de intermedios en donde se pueden ir buscando puntos de convergencia entre las izquierdas, ¿no? Yo a la fecha, esa es una preocupación a nivel más estratégico, pues no conozco muchos sitios de verdad de debate abierto donde se puede escribir, donde se puede hablar, en donde las izquierdas se encuentren sin ver a quién, ¿no? Que estén los trotskistas, que estén los del Partido Comunista, que estén los de Morena, que estén los de la central no sé qué campesina. No, bueno, yo no conozco un espacio de ese tipo, ¿no? Y hace falta ese tipo de espacios, ¿no? Porque si no, no hay reflexión al respecto de cuál es la relación que está procurando los movimientos sociales con el gobierno, ¿no? Si existiera quizás un poco esa convergencia de ideas y de planteamientos políticos, también habría más oportunidades para hacer un esfuerzo político de que el gobierno se hiciera más hacia la izquierda, ¿no? Que creo que sería uno de los intereses principales de muchas facciones que están organizadas alrededor de la izquierda, ¿no? Pero eso es lo que pienso al respecto, Rafa. Sí, qué bueno que lo mencionas porque es ahí más o menos a donde yo quería llegar. Es evidente que la gente que está en el partido comprende bien que el origen del partido fue un movimiento de mucha gente, de mucha diversidad, que tomó reforma en aquel año de 2006 y básicamente decidió que eso no podía seguir pasando. Y a partir de ahí me ha llamado la atención encontrarme con una clara, o sea, es claro que estos personajes que están en el partido se dan cuenta que si se circunscriben exclusivamente a la vida partidista y electoral, van a tener muchos problemas para mantener su presencia, ¿no? Y no se diga si siguen pues nombrando candidatos básicamente porque son conocidos, porque tienen dinero, porque tienen alianzas, porque van a ganar, ¿no? El problema es que ahí no queda claro si gana Morena o gana el candidato como tal y sus propios intereses. Y esto evidentemente a los movimientos pues les genera, ¿no? El caso de Guerrero, pues en una situación que dices, híjoles, ¿no? Esto es complicado, vamos, que es como atizar el fuego de esta espinosa relación entre el gobierno y los movimientos. Y entonces de repente surge esta palabrita que andan mencionando por ahí, que es un partido movimiento, ¿sí? O sea, pues ya vamos a juntar, ser un híbrido, porque pues sí, es evidente que Morena surge de un movimiento, es evidente que Morena es un partido si no lo voy a llamar fragmentado en términos estructurales e institucionales, pero sí ideológicamente hablando, tenemos desde evangelistas hasta exguerrilleros, vamos, en ese no rango, cuéntenle usted, póngale ahí, conversos, arrepentidos, profetas, ¿no? En fin, te encuentra prácticamente de todo. Entonces, evidentemente dicen, bueno, necesitamos una máquina electoral para ganar elecciones, pero necesitamos también una densidad moral que movilice, ¿no? Que genere, ¿no? Movimientos, que genere participación de la gente y que esta participación no se circunscriba a un voto cada 3 años
cada 6 años, sino que sea más participativo. Al menos esto es lo que se menciona. ¿A ti qué te parece esta figura de partido movimiento? Pues sí, o sea, es una figura difícil y que cada día que pasa, pues está, digamos, en peligro sobre palillos, ¿no? Fíjate que me parece muy curioso tu participación porque me recuerda mucho hay un texto muy importante que creo que vendría bien leerlo ahí dentro de Morena con los compañeros, que es Ética y Política de Sánchez Vázquez, ¿no? ¿Qué es lo que a las izquierdas le distinguen de las derechas o de los centros, si es que hay centros? Pues esa forma de operar en la política que no es solamente a partir del pragmatismo, ¿no? Dice Sánchez Vázquez, bueno, la máxima maquiavélica pues está bien, ¿no? Pero resulta que la política no es extramoral. O sea, en la política tenemos fines y hay forma de llegar a esos fines, ¿no? Hay formas, hay mejores formas, hay, por decirlo de alguna manera, hay formas más dignas, ¿no? Compartimos una serie de valores, sí, compartimos una serie de valores. La democracia creo que es un valor que compartimos dentro de las izquierdas, ¿no? La solidaridad, quizá, la justicia social, en fin, ahí está en esa discusión Sánchez Vázquez, ¿no? Entonces, el riesgo es muy grande, ¿no? Y creo que, pues, en las elecciones pasadas ya hubo una prueba, digamos, grave para muchos militantes de Morena, de la delicadeza en la que se encuentra tácticamente el partido, ¿no? Que los virajes van a seguir siendo peligrosos y bastaba hacer el ejercicio incluso en las elecciones pasadas en los estados en los que se llevaron elecciones, de sumar las votaciones de los otros partidos que, pues francamente en un campeonato de pragmatismo, por supuesto, son mucho más pragmáticos, para descubrir que no faltaba mucho tiempo para que se les ocurriera la excelente idea de hacer un frente de partidos de oposición al partido que va ganando, ¿no? ¿Qué es lo que va a suceder dentro de las siguientes elecciones, ¿no? Era una aritmética básica. 3 partidos se suman y adiós Morena, ¿no? Entonces ahora el problema es más grande, ¿no? Creo que la lección es que se supera el pragmatismo en ese sentido, con ética y también sobre todo con trabajo de base, ¿no? No, yo creo que Morena debe de regresar un poco también a los planteamientos iniciales en el interés de organizar a la sociedad, ¿no? Organizar a la sociedad, organizar a los gremios y además, más importante, digamos, el paso intermedio es hacer efectiva esa organización que se va creando dentro de los gremios y entre la sociedad para poder alcanzar las representaciones, ¿no? Si no sucede lo que comentas, ¿no? Ahora, un cuate hace poco escribió un artículo, el título fue magnífico, ¿no? De la farándula a la política, ¿no? Ahora están todos estos personajes dentro de los nuevos partidos políticos, ¿no? Está toda una planilla de luchadores, de cantantes, de, no sé, strippers, todo lo que se nos pueda ocurrir ya está ahí, ¿no? Entonces es el pragmatismo en su máxima expresión y es un riesgo grande, ¿no? Porque también hay muchos avances con todos los tropiezos también de la 4T, hay avances en términos de derecho, pero en este sentido hay también retrocesos, ¿no? Hace falta mucho trabajo dentro de Morena, ¿no? Antes de que digamos, la compuerta se abra totalmente y, y esta fragmentación sea evidente, ¿no? O sea, se acabe por desincorporar lo que se incorporó, ¿no? Por ahí estaba la reflexión de Lorenzo Meyer y de muchos otros intelectuales, que me parece interesante. Dicen, bueno, pues es que sigue sin existir un líder dentro de Morena que pueda alinear las diversas posturas políticas y a las diversas facciones que existen, ¿no? Y eso fue evidente ahora en este respiro en el que el presidente estuvo enfermo de COVID, ¿no? O sea, fue un silencio atronador y ahora qué va a pasar con el país y ahora qué va a pasar con Moreno, ¿no? Entonces es a veces, pues sí, digamos, es una falla que está cometiendo el partido en ese sentido. Una falla que, por cierto, también va acompañada de esta confianza ciega, ¿no? A que el máximo líder va a ser quien va a resolver todas las problemáticas, ¿no? Es una consecuencia de una forma de la organización dentro del partido, ¿no? Y sin embargo, también no sería justo solamente hablar de todos estos tropiezos. Yo sé que hay muchos compañeros, mucha gente que conozco de hace mucho tiempo dentro de Morena, que por trabajo no paran, ¿no? Y desafortunadamente
como en muchos espacios dentro de este partido, el pragmatismo ha sido, digamos, la máxima, no han llegado a los espacios de representación que sí se merecen, ¿no? Es gente que sí tiene trabajo de base, que actúa conforme a ciertos valores que son compatibles con las izquierdas y no ha llegado porque no tiene necesariamente todas estas herramientas que pueden llegar a ser pues el dinero, los contactos, los medios de comunicación, todo lo que se necesita, digamos, para ganar de la mejor forma las elecciones, ¿no? Entonces más le vale a Morena pues tratar de seguir haciendo el esfuerzo, ¿no? Y a sus militantes también. Parecía que con este último cambio de dirigencia había una esperanza, hablando de Citlali, por ejemplo, ¿no? Que no es de, digamos, no es de la camada clásica de los líderes de Morena. Y bueno, ahí supongo que al final lo que una vez más triunfó el pragmatismo, se trató de equilibrar los grupos, las facciones, y entonces queda Delgado al frente y Citlali abajo, ¿no? Entonces, esa pugna finalmente o la resuelven los militantes o la resuelven los grupos que están empujando para entrar, los grupos diversos que están empujando para entrar y terminar de aniquilar o de suprimir todo lo bueno que tenía Morena, ¿no? Eso es lo que pienso, Rafa. Sí, no me la voy a dar de profeta, pero recuerdo hace ya algunos años cuando el PRD todavía brillaba, y estaba la discusión entre el ingeniero Cárdenas y Andrés Manuel precisamente por el liderazgo, ¿no?, moral del partido. Y bueno, pues era evidente que Andrés Manuel venía con mucha fuerza, que el ingeniero pues había cumplido su misión histórica, pero lo que nos preguntábamos era, ¿y cuando no exista el gran líder moral en el PRD, qué va a pasar? Y entonces, claro, los políticos decían, no, pues es que eso nunca va a pasar. No, claro que va a pasar. Y lo que va a pasar entonces es que el PRD va a acabar pues como está ahora, ¿no? Pero cuando lo dice uno que pues no es nadie, pues por favor, ¿no? Sí, está bueno, sí, claro, ¿no? Qué pesimista, claro, siempre tirándole a los partidos, pero era evidente que el fascio, como le llamaban los antiguos romanos, que sostenía, ¿no?, el haz del trigo, pues era precisamente el líder moral. Y esto es una situación que me parece muy similar a la que tiene Morena en este momento. Tú lo acabas de decir, fueron una semana, 10 días. Tú imagínate que básicamente se fuera, ¿no? Entonces, bueno, pues eso sería, o sea, es evidente que no hay elementos, o sea, no se ha institucionalizado lo suficiente el partido en términos de pan y bianco, como para pensar que no va a pasar nada y que el partido va a poder mantener la posición que tiene hasta ahora. Ahora, en esto es bien importante y me parece interesante que hay sectores que se han dado cuenta y está el Instituto Nacional de Formación Política, está la Escuela Nacional de Formación Política. Precisamente la escuela empieza con un curso de Dussel, de Enrique Dussel, sobre estos principios, ¿no? Que es fundamental porque si se pierden los principios, ¿sí? Si se olvidan los principios, pues evidentemente ya el pragmatismo, pues raya en el oportunismo, que la línea es muy delgada, y entonces ya nadie entiende, el ciudadano de a pie no entiende básicamente, y Maquiavelo regresa y nos dice, ya ven, pues si el gobernante llega para mantener su poder y si puede para aumentarlo, ¿verdad? Pero incluso Maquiavelo reconoce que el fin último es la vida, el bien social como tal, no un bien individual. Y si para eso hay que ejercer la violencia y hay que hacer cosas morales, Maquiavelo dice, si se logra mantener la paz y la unidad, si logramos mantenerla a salvo de los poderes extranjeros, pues se justifica, ¿no? Pero es extraordinario, ¿sí? No es lo ordinario, obviamente. Entonces, creo que este esfuerzo es algo que nos remite a lo que eran los partidos de izquierda antes del neoliberalismo, en el que se convertían en espacios de socialización, de politización. El ejemplo más llamativo es el Partido Comunista Italiano, heredero de Gramsci, que era un espacio en el que tú ibas y tenías una biblioteca, tenías espacios de convivencia, los padres podían hacer fiestas para sus hijos, existía deporte, es decir, había un espacio en donde se estaba generando contrahegemonía, ¿sí?
lenta, pero de manera segura. Y para Gramsci, el ganar elecciones no era lo más importante, sino en ir precisamente ganando esta lucha contra hegemonía. ¿Qué posibilidades ves tú esto en Morena con estos esfuerzos? Pues, o sea, evidentemente sí hay grupos que están interesados en avanzar en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, creo que sí resulta obvio que uno de los grupos es el que está a cargo de la formación política, ¿no? Y a pesar de ello, también a veces hay una serie de desproporciones que se cometen, quizá yo diría por falta de experiencia política o por no tomarse el análisis de la realidad o el análisis político con calma. Me tocó alguna vez conocer el programa de formación de cierta región del país, y me pareció totalmente desproporcionada la forma en la que se desarrollaban los cursos, ¿no? Era no te miento, era un curso de ciencia política de quinto semestre, ¿no? Un curso así escolarizado, ¿no? O sea, pretendían ofrecerle a la gente que a veces no tiene un grado de escolaridad universitario, textos con cierta complejidad técnica, ¿no? Entonces creo que al final, de todos modos, a lo que voy, que el criterio sigue siendo el mismo, transversal, la falta de un equilibrio, digamos, entre el conocimiento dentro de la formación política y de la práctica, ¿no? Creo que es muy importante dentro de la formación política aprender que hay un equilibrio entre conocer y entre hacer, ¿no? Que es algo que creo que también tienen muy presente, por supuesto, los marxistas, pero algunos historiadores en específico. Uno de mi gusto es E.P. Thompson, ¿no? Que habla mucho de este equilibrio entre el conocimiento y la acción, ¿no? Entonces creo que ese tipo de desproporciones operan en todo momento dentro del partido. Hay algo que creo que de lo que no se ha hablado mucho como una de las consecuencias de los avances afortunados a nivel ideológico, que está relacionado con la 4T y también con los avances que el propio partido ha ganado. Hay algunos espacios de comunicación masiva que se están ganando. Unos no se están ganando, se están desgastando. Hay algunos programas que están en la televisión pública que son de muy baja calidad y que se ha hecho pues el esfuerzo por hacer una especie de espacios de diálogo para hablar sobre, no sé, sobre los valores que están relacionados con las izquierdas, pero en términos generales creo que no nos hemos dado cuenta que se están empezando a ganar espacios para abrir las puertas a ideologías que están más relacionadas con las cuestiones de las izquierdas, ¿no? Con los valores. No sé si hayas tenido la oportunidad de ver, por ejemplo, el Canal 14, ¿no? Que es un canal de la televisión pública. La programación es fantástica, ¿no? O sea, hay películas muy diversas, o sea, digo, desde a nivel cultural, nivel informativo, hay debates sobre temas de coyuntura que están sobre la mesa, ¿no? No se le ha temido, al menos en el Canal 14, a discutir la realidad. O sea, la realidad que en muchos sentidos sigue siendo problemática, por ejemplo, la situación de la violencia, ¿no? Que en algunos sectores quizá del gobierno federal sigue existiendo el interés por encubrir, ¿no? Que todavía estamos estancados en una situación de violencia muy grave, pero en otros pues se le confronta, ¿no? Se dice, pues sí, tenemos todavía feminicidios, todavía existen desapariciones y están los puntos medios, ¿no? Tenemos eso y también lo estamos trabajando, ¿no? Entonces hay algunos espacios que se han ido ganando. Me parece que dentro del programa del gobierno federal, digo, evidentemente relacionado también con las ideas del partido, la idea original de los centros integradores de desarrollo tenía que ver con esto que comentas, ¿no? Con generar espacios donde se pudiera tener la oportunidad de desarrollar la contrahegemonía. Se ha puesto compleja la situación porque, por supuesto, esos espacios están sometidos a caprichos políticos, a intereses personales y, por supuesto, se convierten también en herramientas de promoción personal, ¿no? De todos modos, creo que finalmente esa tarea, más allá de que quizá el gobierno federal es quien tiene las herramientas, los recursos para poderlas avanzar, pues es una tarea que también le corresponde al partido, ¿no? En el mismo sentido, en el sentido más clásico y más tradicional de lo que significa una organización o lo que significa un partido, que es crear espacios de socialización donde se compartan valores, ideas, como diría Thompson, formas de hacer y formas de pensar, ¿no? Entonces, esa tarea, no sé cómo le esté desarrollando en estos momentos el partido. Yo tengo un poco la impresión
de que en algunos sitios del partido, por supuesto, se siguen guiando por los tiempos electorales y la necesidad es incorporar ese tipo de espacios cada que hay elecciones, ¿no? No obedeciendo a otro tipo de fines o no obedeciendo a otro tipo de objetivos, ¿no? Quizá pues mucho más grandes, como tú bien lo decías, ¿no? El bienestar social, la generación del bien social, no lo intermedio, ¿no? Que es esto pragmático de los medios. ¿Qué tenemos que tener para poder lograr el bien social? ¿Tenemos que ganar las elecciones? No lo creo, ¿no? No es una condición necesaria para generar el bien social, ¿no? Si es una condición necesaria, yo quisiera insistir mucho el esfuerzo de generar la organización, ¿no? Se corre el riesgo además, por cierto, de que si esa organización no se genera, se van a descabezar todas las transformaciones que se han podido lograr, ¿no? Algunos de los importantes derechos que se han estado avanzando. Yo diría, por decir uno, ¿no? La creación del INSABI quizá, todavía, digamos, en palillos, pero avanzando, ¿no? Se corre el riesgo de perder esos avances si no se logra rebasar por la izquierda, yo creo que incluso al propio partido y al propio proyecto político que se tiene dentro del gobierno federal, ¿no? Es un riesgo latente que se ha aparecido en diversas ocasiones, ¿no? Se despresurizó la crisis a nivel de opinión pública que se tenía enfrente de este tipo de armatostes extremadamente peligrosos, a mi parecer, como Frena, en donde se amalgamaban las peores ideas de derechas en las calles, ¿no? Creo que tenía tiempo que en este país no se veía marchar libres y contentos a neonazis, ¿no? Xenófobos, clasistas, racistas, juntos, con ideas también bastante exóticas, ¿no? Hablando del gobierno federal como si fuera comunista. Pero ese es el peligro, ¿no? Entre menos haya la oportunidad de generar esos espacios a nivel de la vida cotidiana en las personas, tanto del partido como el gobierno federal, esa raigambre de ideas de derecha también corre el riesgo de enraizarse, ¿no? Creo que eso fue lo peligroso en el caso de Frena y creo que ese es también uno de los mayores peligros de no tomarse en serio las tareas organizativas a nivel político que los partidos deben de asumir, ¿no? Y eso. Mira, pues para ir cerrando, lo que mencionas, me trae a la mente lo que el general Cárdenas comentaba con su grupo, cuando le decían que por qué no estaba apoyando a los agraristas radicales, por ejemplo, en Veracruz con Úrsulo Galván. Y él básicamente decía lo que tú mencionas, es que si no estamos en el gobierno, no nos vamos a poder ayudar. Necesitamos tener el gobierno, porque si perdemos el gobierno, ya nos llevó el tren, ya no vamos a poder hacer nada. Pero esa es una visión, si te fijas, en el cual la política viene, es arriba, ¿sí? Viene de arriba el impulso redentor, la salvación, ¿sí? Y me parece que estamos más o menos en esa misma dinámica, es decir, necesitamos tener el poder, necesitamos tener la Cámara, necesitamos tener las gubernaturas, porque de otra manera el proyecto no va a poder avanzar. Y si esto exige sacrificar movimientos, sacrificar sectores del partido, lo vamos a hacer, porque esto es una cuestión de estrategia y tenemos claro que es la única manera. Yo creo que esta es la gran discusión en este momento y es el gran conflicto entre estos gobiernos progresistas, incluyendo a la 4-3 más allá de lo que digan, y los movimientos. Es evidente, ¿sí? Y no me estoy refiriendo a movimientos guerrilleros o a movimientos más radicales, me estoy refiriendo a movimientos que están en la calle, que apelan a la opinión pública y que aguantan la vara de la crítica, de las represiones, del escarnio público, etcétera. Me estoy refiriendo a eso. Entonces, en la medida en que sigamos pensando que la política es algo que se da en las instituciones y que solo de ahí puede dimanar y salir la solución, es volver a un problema que ya demostró que no es ese el dilema, es un dilema falso, muy bueno para justificar campañas y para justificar golpes de mano y manotazos, pero en realidad, si no aplicaba en esos años, o a lo mejor era más comprensible en los años 30 y 40, ahora menos, ¿sí? Tenemos una sociedad más alfabetizada, una sociedad más informada, una sociedad con menos miedo, al menos al gobierno, que no a otros actores.
¿sí? Y por lo tanto una sociedad más participativa. Entonces, cerrar la puerta con un argumento viejo, pues me parece una muestra más de que en realidad parece que no hay solución a esta oposición entre partidos y gobiernos progresistas y que además en esta lucha interna se agotan y entonces llega la derecha y palo, ¿no? Macri, Piñera, el impresentable de Piñera en Chile, no puede ser que haya llegado después de ese heroico movimiento de los pingüinos y luego todo el movimiento feminista, el caso de Ecuador, en fin, decimos, bueno, es que no puede ser, y es precisamente porque sí, nos estamos enfrentando, ¿no? Están enfrentando dos posturas que en realidad deberían hacer un frente común para impedir esta derecha. Esto que tú mencionas es muy evidente en España, lo están diciendo la gente de Podemos y otra gente de izquierda. Vox trae un discurso de izquierda. Nosotros también queremos ayudar a la gente, nosotros también queremos, pero nosotros no odiamos como los de izquierda, no, nosotros queremos ayudar a todos. Entonces esto confunde mucho, ¿sí? Y si las personas se sienten agraviadas, van a votar con el estómago. No sería la primera vez. Esto es peligroso. Entonces, bueno, creo que el conflicto está ahí. Creo que hay esfuerzos al interior del partido por tratarlo, pero el partido es diverso, ¿no? Tiene bloques, corrientes, ¿no? Que no se acaban de decantar porque el liderazgo es muy fuerte, es omnipresente, omnipotente, pero de otro modo, básicamente en el momento en que ese liderazgo desaparezca o se debilite, el partido no va a tener opciones. Creo que es importante en ese sentido tender puentes y no establecer elementos de conflicto permanente con movimientos como el EZ, como las propias feministas, que bueno, dices, es que no puede ser que no tengan una política más o menos conciliadora, digo, sabemos que él no es precisamente un personaje abierto a este tipo de ideas, pero políticamente yo creo que es rentable. Pues no, parece que no lo es, que el costo es mínimo, que se puede manejar, ¿no? Lo mismo con jóvenes, sobre todo normalistas, pero también con personas, la diversidad sexual, todo esto es la diversidad sexual, y bueno, evidentemente esos son puntos de conflicto que en realidad debilitan tanto al gobierno como a los propios movimientos. Veremos qué pasa, ¿no? Hombre, pues aquí vamos a dejar esto para otra ocasión, Ángel, sobre todo ahora que esté el EZ allá en España. Creo que cuando hablamos de movimientos sociales, no solo en México, sino en América Latina, no tenemos que hablar del EZLN, ¿verdad? Más allá de lo que opinen tirios y troyanos, yo creo que lo que va a hacer ahora es pararse en Madrid, la fecha de la caída de Tenochtitlan, ¿sí? 500 años después, hablando de simbolismos, pues sí, híjole, man, o sea, y además con una postura original, de decir, pues si no venimos a cobrar, no venimos a decirles qué hacer, nomás venimos a decirles que aquí estamos, que no desaparecimos, que aquí seguimos. Yo creo que eso simbólicamente es muy importante y es un poco triste pensar que este movimiento sale al mundo porque probablemente en el mundo tenga una mayor presencia y mejor acogida que la que tiene aquí en México, y no me refiero solamente al gobierno, sino a buena parte de estos cuadros de izquierda que crecieron en los 90 al amparo del EZ y que hoy por alguna otra razón están en una dinámica de crítica o incluso de desprecio y de desconocimiento. Entonces, pues yo te agradezco, Ángel González Granados, te felicito por tu doctorado. Es el inicio. Yo sé que llega uno tan fregado que dices, ya, qué bueno, ya, este es el final. No, en realidad es el inicio, ¿no? De tu carrera como académico, como político, como participante de las luchas políticas, ¿sí? Te deseo el mejor de los éxitos, no solo en la academia, sino fuera de ella, ¿no? Tal como lo acabas de decir. Creo que esto es algo muy importante, me da gusto que lo tengas presente y pues estaremos en contacto, Ángel. Ángel participa también en la Red Nacional de Movimientos Sociales, entonces, pues yo
que sería saber su opinión, presentarlo al público de la náusea y aprovechar sus innumerables contactos, admiradores, amigos, que seguramente les dará gusto verlo, pero sobre todo porque eres un hombre joven que ha participado en movimientos y que a pesar de los pesares terminó formalmente su carrera académica, ¿no? Porque la verdad ahorita, pues si no fuera por CONACYT, ¿quién le entra a hacer un doctorado? Digo, qué feo decir eso, pero es la verdad. Y para cómo están las cosas, parece que está a punto de acabarse. Entonces, bueno, en realidad con toda esa turbulencia es difícil mantenerse, pero creo que al final de cuentas tiene una recompensa. Yo espero que tú la encuentres en el camino que has recorrido desde la Facultad de Ciencias Políticas y viene lo mejor, Ángel. Te envío un abrazo afectuoso y nos veremos pronto por estos andurriales, ¿no? Muchas gracias por tu atención. Le agradecemos a todos nuestros televidentes de La Náusea TV y recordando que sí, la política a veces da náusea, pero hay que de alguna manera mirarla de todas maneras. Si puede usted tapar la nariz y huele muy feo, pero no voltee la cara, no corra, porque la política tiene impacto en nuestra vida cotidiana y estamos obligados de alguna manera a analizar, a reflexionar y por supuesto a participar en ella. Gracias, Ángel. Saludos a todos. Estén buenas noches.